Un ranchero sin rumbo cruza el desierto buscando refugio, y encuentra a dos mujeres, decididas a desafiar al propio pueblo para proteger su hogar. ¿Será este forastero la salvación que esperan, o la chispa que encienda un conflicto aún mayor? Si esta historia le intriga, pulse me gusta y cuéntenos desde qué país nos acompaña. Con un simple gesto de suscribirse, nos ayuda a seguir trayendo más relatos del salvaje oeste. Arranqué. La polvareda venía cosida a su sombra cuando Sterling Maddox empujó a su caballo cojo hacia el caserío. El viento del llano le había tallado la cara en surcos de hombre que conocía más estrellas que techos, y el hambre le silbaba por dentro con tosudez de coyote. Las casas de madera cansada parecían apoyarse unas en otras para no caerse del todo. La gente, también. 3 monedas frías, eso era todo lo que llevaba. Y una promesa íntima: no dormir en la calle otra vez. La casa de huéspedes lo recibió con una puerta que se quejó al abrirse y una luz tibia que no pedía explicaciones. Mercy Whitmore apareció en el umbral con un delantal remendado y ojos que no buscaban cuentas pendientes, sino señales de vida. Olía a pan reciente y a guiso de los que calman manos y memoria. Sterling se quitó el sombrero por reflejo más que por educación, como si su propio cuerpo supiera que ese umbral merecía respeto. El pecho le apretó en un sitio antiguo. «Cálmate», pensó. «Es solo hambre dentro». El calor tenía textura. La madera emitía pequeños suspiros, y el vapor del potaje le nubló un instante la vista. El niño, Tommy, lo miró desde detrás de una silla con la curiosidad, alerta de quien mide a un forastero sin decidir aún si será héroe o espantajo. Tenía un caballito de madera en la mano. Sterling notó el filo de la nostalgia rozarle los dedos. Recordaba el olor a pino recién tallado, la paciencia de los nudos, pensamientos breves, rápidos, como zarpazos, y el estómago rugiendo. Violet McCall llegó desde el fondo con paso de mujer que ha aprendido a no pedir permiso. Más alta, mirada de acero templado, el pelo recogido sin concesiones. No sonrió, lo midió. En ese examen hubo menos desconfianza que cálculo. Y algo en la forma de sostenerle la mirada encendió en Sterling una vieja disciplina. Espalda recta, mandíbula firme, el resto ya vendrá. Entre ambas mujeres, el aire se cargó de decisiones que estaban por tomarse. Él lo olió igual que se huele la lluvia antes de que caiga. El guiso le supo a tregua. Cada cucharada le devolvía el pulso a los dedos. Mercy se movía por la cocina con una calma que contagiaba, y cuando le rozó la mano al retirarle el cuenco, el contacto fue leve, casi un accidente. Casi. La piel, tibia, el pulso, vivo. Sterling no miró la mano, miró la ventana, el vapor en el vidrio, los reflejos. «No te líes», se dijo, pero el cuerpo ya había registrado esa chispa y la guardó en sitio seguro. Clara, la hija de Violet, tenía ese brillo insolente de la juventud que no pide disculpas por existir. La casa estaba viva, viva y en guardia. Sterling sintió cómo el cansancio se le asentaba en los huesos con gusto de lugar, un mueble al que por fin dejan de arrastrar de un lado a otro. Entonces llegó la propuesta, no dicha de golpe sino insinuada entre cucharones, miradas y silencios bien puestos. «Un hogar necesita un hombre al frente», dijeron sin decir. «Un apellido como madera de carga. Un arreglo claro. Trabajo, respeto, techo, mesa y un papel invisible que firmar con presencia diaria». La idea lo golpeó y a la vez lo sostuvo. Había perdido su rancho a fuerza de sequía y deuda. Había perdido la fe en su propio juicio. Y ahora esto. Un hogar prestado que pedía ser propio a base de rutina y constancia. La primera tentación fue salir al amanecer y dejar solo huellas. La segunda, más terca, fue quedarse. Él mismo se sorprendió inclinándose hacia esa segunda voz, la que olía a pan y a madera y a jabón casero. Violet no adornó nada. Explicó la presión del consejo del pueblo, la vigilancia malintencionada, la necesidad de un cabeza de familia para desarmar prejuicios. No pidió promesas románticas, pidió solvencia moral, manos que arreglan, espalda que aguanta. Mercy, en cambio, envolvió la cruda realidad en suavidad. Un plato más,
Una silla más, un bienvenido que no exigía juramentos. Entre ambas, un juego de tira y afloja que a Sterling le calentó la sangre. Una lo retaba con el filo, la otra lo invitaba con la luz. Y él en medio, notó la proximidad de dos mundos que reclamaban su sitio sin empujarse. Pensó en Tommy, en Clara, en la risa breve que había escapado de la niña cuando el caballito tropezó con la pata de la mesa. Pensó en su propio padre, ido demasiado pronto, y en la manera en que el silencio se ensancha cuando falta una voz grave para decir todo irá bien. El recuerdo olía a cuero viejo y a tabaco apagado. Dolía y sin embargo guiaba. Aquella noche, en el catre del cuarto del fondo, el cuerpo le pidió sueño y la mente le negó tregua. A través de la pared, dos susurros femeninos hacían inventario de temores y esperanzas. El aire estaba fresco, la manta raspaba lo justo. De la cocina llegaba el rastro dulce de la levadura. Sterling respiró hondo. En la oscuridad, admitió una verdad simple: llevaba demasiado tiempo sin pertenecer. Y el cuerpo sabio reconoce cuando un techo no es trampa sino refugio. Al amanecer, la casa olía a café. Violet cosía una cortina como quien repara un mapa. Mercy movía cucharas con ese ritmo de mujer que organiza el día mientras piensa a 3 semanas vista. Cuando Sterling tomó la taza, los nudillos de Mercy volvieron a rozarle la piel. Fue un segundo. Bastó. La tensión, como una cuerda recién afinada, vibró silenciosa. No había prisa, había latido. Decidió hablar de condiciones, de límites claros, de salidas posibles si el arreglo se torcía. La prudencia no le quitó firmeza a la voz. Y mientras enumeraba, se sorprendió pensando en otra cosa. En el peso exacto de una mano apoyada en un hombro al final de un día difícil. En el sonido de una risa compartida cuando el pan sale bien. En la proximidad de un aliento que no pide sino acompaña. Pensamientos breves, escenas largas, el corazón entre ambos. La primera prueba llegó con botas ajenas sobre el porche. El alcalde Atkins y el sheriff Coleman trajeron consigo el tipo de polvo que no se sacude con agua. La casa se tensó. Violet se irguió. Mercy tragó saliva y siguió sirviendo. Sterling sintió cómo el viejo capataz que había sido le subía por la columna hasta colocársele en la nuca. Tomó aire. Dio un paso. Y sin necesidad de palabras grandes, se plantó en el marco como se planta un poste que sostendrá al héroe en tiempo de viento. Pensó lo imprescindible. Si cruzo esta línea, ya no seré un huésped. Y cruzó. El alcalde Atkins llevaba el estómago por delante y la lengua afilada por costumbre. El sheriff Coleman, en cambio, se movía con la parsimonia de quien no necesita levantar la voz para que lo obedezca. Ambos trajeron al porche el peso de la autoridad local, ese que suele inclinar la balanza contra los que menos tienen. Sterling se adelantó, el sombrero bien asentado, los hombros cuadrados, la voz grave sin titubeos. Sterling Maddox dijo, y aquel apellido sonó a tabla seca golpeada contra el suelo. Mercy, detrás de él, respiraba entrecortada. Violet mantenía los brazos cruzados, la barbilla alta, pero Sterling percibía cómo la tensión le endurecía la nuca. Un roce accidental. La falda de Mercy rozó la pernera de su pantalón, cuando ella se acomodó junto a la puerta. No fue nada, y fue todo. Le recordó que no estaba solo. El alcalde soltó acusaciones envueltas en palabras educadas, improperios, normas incumplidas, sospechas sobre la moralidad de un hogar regido por 2 mujeres. Sterling dejó que lo terminaran. Luego, con calma, apuntaló la escena con su voz. Soy el nuevo cabeza de esta casa, y responderé por ella. La frase cayó como un hierro candente. Violet lo miró con sorpresa disfrazada de aprobación. Mercy bajó los ojos, pero una sonrisa breve se le escapó, como quien oye un verso que llevaba años esperando. El sheriff entornó los suyos, tanteando terreno, la mano apoyada en el cinturón. El tiempo se espesó. Sterling percibió la cercanía de Tommy, que asomó desde el pasillo con la ingenuidad desarmada de los 8 años. El niño buscó su mirada y, como si el mundo se redujera a ese gesto, le tendió su manecita. Sterling la tomó sin pensarlo.
El calor infantil se filtró hasta el corazón. Entonces habló con la fuerza de quien ya ha tomado la decisión. Si vienen con ordenanzas, cúmplanlas. Si traen quejas, preséntenlas. Pero si solo buscan intimidar a estas mujeres, tendrán que pasar por mí. El silencio se hizo pesado. Violet enderezó aún más los hombros. Mercy apretó el delantal entre los dedos. Y Sterling notó cómo la falda de ella temblaba apenas, a escasos centímetros de su rodilla. El sheriff valoró desenfundar. Lo pensó y lo descartó. El alcalde cerró el cuaderno con fastidio y masculló promesas de volver. Se marcharon, dejando tras de sí un aire cargado y el eco de botas alejándose. La tensión se desinfló despacio. Tommy exhaló. Y Clara, que había vuelto sin que nadie lo notara, dejó escapar una risa nerviosa. Violet soltó los brazos y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a todos para ocultar lo que podía ser alivio o emoción. Sterling, en cambio, permaneció firme en el marco de la puerta, aún sintiendo en la palma el calorcito de la mano de Tom. Mercy fue la primera en romper el silencio. Se acercó. Le entregó una taza de café recién hervido y al hacerlo, sus dedos rozaron los suyos más de lo necesario. Lo miró con gratitud contenida, esa que no se pronuncia porque no cabe en palabras. Sterling bebió un sorbo caliente, amargo y dulce al mismo tiempo. El resto del día transcurrió en calma aparente. Pero bajo cada gesto había corrientes cruzadas. Violet observaba a Sterling con esa mezcla de recelo y respeto, como quien tantea un caballo salvaje que podría ser su salvación o su ruina. Mercy, en cambio, parecía haber decidido confiar. Y esa confianza se le notaba en los ojos, en la voz suave, en los pequeños descuidos que lo acercaban a ella. La manga de su vestido que rozaba la suya cuando le alcanzaba un plato. La manera en que bajaba la voz cuando él entraba en la cocina como si lo incluyera en un secreto. Al caer la tarde, los niños se recogieron temprano. El sol pintaba el cielo en tonos de cobre y carmín, y el aire olía a leña recién encendida. Sterling se sentó en el porche, con las botas descansando en el maderamen. A los pocos minutos, Mercy salió con otra taza de café. La dejó junto a él sin decir nada, y se quedó de pie, mirando el horizonte. El viento agitaba un mechón rebelde de su cabello, y Sterling sintió la tentación de alzar la mano y apartarlo. No lo hizo, quedó quieto, respirando despacio como si ese instante valiera más que cualquier respuesta. Violet se unió después. No traía café, sino silencio. Se acomodó en la baranda, brazos apoyados, y lo observó de reojo, calibrando la consistencia de aquel hombre que en un solo día había plantado cara al alcalde y al sheriff. Sterling sintió la mirada clavada en su perfil, y por un segundo se preguntó cuál de las dos mujeres lo retaba más, la dulzura firme de Mercy o la franqueza cortante de Violet. La noche cayó envolviendo al pueblo en penumbra. Desde dentro de la casa llegaba el murmullo de los niños, ya dormidos. Y allí, en el porche, 3 adultos compartieron una quietud cargada. Ninguno lo dijo, pero todos lo supieron. A partir de ese día, nada volvería a ser igual. Sterling cerró los ojos un instante. El aroma del café, la madera tibia bajo sus botas, la respiración cercana de 2 mujeres diferentes y complementarias. Todo se le anudó en el pecho, como un lazo que empieza a apretar sin que uno se dé cuenta. Y pensó, con la calma de quien ya no teme nombrarlo: tal vez pertenezca aquí. La mañana siguiente llegó con un sol tímido que se colaba entre las rendijas de las persianas. Sterling ya estaba despierto. Había pasado la noche en duerme vela, escuchando el crujido de la madera y el murmullo de un hogar que aún no se atrevía a llamar suyo. El canto de un gallo en la distancia lo obligó a incorporarse. El catre había dejado la marca en su espalda, pero era un dolor distinto al de dormir a la intemperie. Más leve, más humano. Mercy lo esperaba en la cocina. Llevaba el cabello recogido con descuido, algunos mechones sueltos enmarcándole el rostro. Sobre la mesa humeaban panecillos, recién horneados, y el aroma lo golpeó como un recuerdo de otra vida. Ella levantó la vista y le regaló una sonrisa breve, de esas que duran apenas lo necesario para quedarse grabadas. Le alcanzó una taza. Sus dedos volvieron a rozarse.
Esta vez, Sterling no apartó la mano tan rápido. «No dormiste bien», observó ella, sin necesidad de pregunta. Él encogió los hombros, pero la manera en que ella lo miraba, como si pudiera leerle los pensamientos, lo dejó desarmado. Violet entró poco después, con su paso firme y el vestido arremangado para no tropezar mientras llevaba un balde de agua. Su mirada se posó en él un instante, inquisitiva, como midiendo cuánto resistiría un hombre que había llegado casi derrotado. No dijo nada, solo dejó el balde y se sentó a coser, pero la tensión entre ellos era palpable. Sterling la sintió como un hilo tenso, distinto al que lo unía a Mercy, y aún así igual de inevitable. Los niños irrumpieron poco después. Tommy, con su caballo de madera, Clara con su desparpajo adolescente. Entre el barullo, Sterling casi pudo creer que aquello era una escena cotidiana, la de cualquier familia. El ruido de los platos, el murmullo de la leña en el fogón, el olor del pan, todo tenía un peso que se le anudaba en la garganta. Durante el desayuno, Violet soltó lo que llevaba guardado desde la visita del alcalde. «Van a volver. Y no tardarán». La frase cayó como piedra en agua quieta. Mercy apretó las manos en el regazo. Sterling dejó el pan a medio camino. Violet lo miró de frente. «Si de verdad piensas quedarte, tendrás que demostrar más que palabras bonitas frente al porche». Sterling sostuvo la mirada. Sintió como el aire se espesaba entre ellos, como cada silencio era un pulso compartido. La tensión no era solo desafío, había respeto, y en ese respeto latía otra cosa, más sutil, que ninguno se atrevía a nombrar. Decidió responder con hechos. Pasó el resto de la mañana revisando los establos, arreglando bisagras, reforzando las tablas flojas del porche. Cada martillazo sonaba a compromiso. Mercy lo seguía de cerca, llevándole agua, sosteniendo clavos, encontrando excusas para permanecer a su lado. En un momento, al pasarle el martillo, sus manos se rozaron con torpeza. El calor del contacto los detuvo apenas un segundo de más, suficiente para que los dos bajaran la vista con una sonrisa nerviosa. Más tarde, Violet apareció con un cesto de ropa para tender. Se plantó a su lado, observando cómo aseguraba una viga con paciencia. «No está mal para alguien que dice no ser carpintero», comentó con un filo de ironía. Sterling no levantó la vista, pero la chispa en su voz lo hizo sonreír. «Cuando la necesidad aprieta, uno aprende rápido», contestó. Violet soltó una risa seca, breve, pero sincera. Esa risa lo acompañó durante horas. Al caer la tarde, con las reparaciones terminadas, la casa parecía un poco más sólida, menos frágil frente al viento. Los niños corrían alrededor, Clara enseñando letras a Tommy en voz alta, con paciencia disimulada. Sterling los observó desde el porche, sintiendo cómo aquella imagen se le metía bajo la piel. No era suyo, y sin embargo le pesaba como si lo fuera. Mercy salió con una jarra de limonada, se sentó cerca de él, lo bastante como para que el aire compartiera su perfume leve, mezcla de jabón casero y harina. «Gracias», murmuró. Sterling la miró, y durante un instante ninguno apartó la vista. Había gratitud, sí, pero también una pregunta muda, una posibilidad apenas insinuada. Violet se unió después, apoyándose en la baranda, brazos cruzados, ojos serenos. No dijo nada. Solo estuvo allí, compartiendo el silencio con la misma firmeza con que compartía la vida. La luz del crepúsculo envolvía a los tres. Y Sterling, mientras escuchaba las voces de los niños jugando en el patio, se descubrió pensando algo que no había querido admitir. Aquella casa, con sus remiendos y sus carencias, estaba empezando a parecerle un lugar donde echar raíz. El viento fresco de la llanura pasó entre ellos. Ninguno se movió. Ninguno rompió el hechizo. Y en ese silencio lleno de respiraciones cercanas, Sterling comprendió que la verdadera prueba aún estaba por venir. El amanecer del día siguiente trajo un aire distinto, cargado de presagio. Sterling lo sintió en los huesos antes incluso de abrir los ojos. Un rumor en la tierra, una inquietud que no sabía nombrar. Afuera, el pueblo despertaba con el traqueteo de carros y el mugido de alguna vaca perdida, pero en la casa de huéspedes reinaba un orden doméstico que contrastaba con la amenaza latente.
Mercy lo recibió en la cocina con un gesto suave. Llevaba el cabello recogido deprisa y un delantal que olía a jabón y harina. Le sirvió café. Cuando sus dedos se rozaron otra vez al pasarle la taza, Sterling no apartó la mano. Esta vez sostuvo el contacto un segundo más. Mercy lo sostuvo también, en silencio, como si ese breve gesto dijera más que un centenar de frases. Violet apareció poco después, con el paso seguro y la mirada vigilante. Traía en la mano una lista de cosas por hacer: revisar la despensa, reparar un cerrojo, cortar leña. No pidió ayuda, lo dio por hecho. Sterling aceptó sin discutir. Había aprendido que la autoridad de Violet era firme pero justa, y que en ese intercambio áspero había un extraño respeto que lo anclaba. La jornada se llenó de tareas: clavos que entraban con dificultad, tablones que crujían al ser asegurados, niños que correteaban alrededor mientras la vida tomaba forma de familia improvisada. Sterling trabajaba en silencio, pero cada tanto levantaba la vista para sorprenderse con una mirada de Mercy, cálida como brasa que nunca se apaga, o con los ojos acerados de Violet, que lo examinaban con un juicio severo, aunque al fondo se adivinaba un brillo de confianza creciente. Al mediodía, el calor se volvió insoportable. Sterling se secó la frente con el dorso de la mano. Mercy apareció con un vaso de limonada fresca, el cristal perlado de humedad. Al ofrecérselo, sus dedos rozaron los suyos otra vez. Fue un instante, pero el frescor del vidrio no consiguió apagar el calor que le subió por el brazo. Ella sonrió, ligera, y se retiró con un movimiento de falda que levantó apenas un soplo de aire perfumado a jabón casero y albahaca. Violet no dejó pasar el detalle. Desde la sombra, con los brazos cruzados, lo observaba todo. Cuando él volvió a levantar la viga, ella se acercó y sostuvo el extremo opuesto. Sus manos se encontraron en la madera áspera, juntas, firmes, sosteniendo el peso. Sus respiraciones se cruzaron. Por un segundo el trabajo dejó de ser trabajo y se transformó en una especie de pulso silencioso. Violet no sonrió, pero tampoco apartó la mirada. Cuando la viga estuvo en su sitio, se alejó con un simple bien hecho, aunque su voz arrastraba un matiz que Sterling no supo descifrar del todo. La tarde se tiñó de cobre. Los niños ayudaron a recoger herramientas, y Clara, con ese desparpajo que la caracterizaba, preguntó sin rodeos: ¿Así que de verdad te vas a quedar, señor Maddox? Sterling no respondió de inmediato. Miró a los tres, al adolescente con ojos desafiantes, al pequeño Tommy con la esperanza latiéndole en cada gesto, a las dos mujeres que lo miraban desde ángulos distintos, una con dulzura contenida, la otra con dureza protectora. Eso parece, contestó al fin, su voz baja a casi un murmullo, pero suficiente para encender una chispa en los ojos del niño. La cena fue sencilla: pan, estofado, leche fresca. Pero Sterling nunca había sentido una mesa tan llena. Las conversaciones eran breves. Las miradas decían más que las palabras. Mercy servía con manos pacientes, y cada vez que se inclinaba cerca, el roce accidental de su hombro contra el suyo le aceleraba el pulso. Violet, sentada frente a él, lo estudiaba en silencio. Y en ese estudio había un juego peligroso. Cada vez que él alzaba la vista, ella lo sostenía con la firmeza de quien no se deja vencer. Y sin embargo, había un brillo escondido que sugería algo más profundo que desconfianza. Cuando la casa quedó en calma y los niños durmieron, Sterling salió al porche. El cielo se abría en un manto de estrellas, y el aire fresco olía a tierra húmeda y leña quemada. No pasó mucho antes de que Mercy lo acompañara. Llevaba un chal ligero, y al sentarse el tejido rozó su brazo. Permanecieron en silencio, observando el horizonte. La cercanía era suficiente para hablar sin palabras. Poco después, Violet salió también. Se apoyó en la baranda, los brazos cruzados, el perfil iluminado por la luz tenue de la lámpara interior. Sterling sintió cómo el aire se tensaba entre los tres. Un silencio compartido, cargado, como una cuerda estirada que vibra con cada respiración. En ese instante comprendió que la verdadera amenaza no venía solo de los hombres del pueblo ni de las deudas acumuladas. La amenaza estaba en su propio pecho, en ese deseo de pertenecer,
en esa tensión creciente entre dos mujeres tan distintas y, sin embargo, igualmente necesarias. Mientras el viento del llano acariciaba la noche, Sterling se descubrió pensando: si me quedo ya no habrá vuelta atrás. El sol se levantó lento, pintando la llanura de tonos ámbar. Sterling ya estaba de pie, cortando leña en el patio trasero. Cada golpe del hacha partía, no solo los troncos, sino también la neblina espesa de dudas que lo rondaba desde que había llegado a esa casa. El sudor le corría por la frente, y el aire frío de la mañana se mezclaba con el calor de su propio esfuerzo. Mercy salió primero. Traía una cesta con ropa limpia y el chal puesto a medias, como si hubiera salido con prisa solo para verlo trabajar. Se detuvo en silencio observando cómo el músculo cansado aún respondía con firmeza al esfuerzo. El hacha subía y bajaba, y Sterling, sin darse cuenta, sentía la intensidad de la mirada de ella clavada en la espalda. Cuando se giró para tomar otro tronco, se toparon con los ojos. Mercy bajó la vista enseguida, pero no lo bastante rápido como para ocultar el rubor que le encendía las mejillas. ¿Necesita ayuda?, preguntó ella, la voz suave, aunque lo bastante clara para escucharse sobre el crujir de la madera. Sterling negó con un gesto, sonriendo apenas. Con que me mire así, ya me alcanza. Pensó, pero no lo dijo. Solo apoyó el hacha y la acompañó unos pasos hacia la cuerda de tender. El roce accidental de sus manos al tomar una sábana lo sacudió más que el frío de la mañana. El tejido, aún húmedo, rozó los dedos de ambos, y durante un segundo el mundo se redujo a esa tela blanca que los unía. Mercy retiró la mano con torpeza, y el aroma del jabón se mezcló con el de la leña recién cortada. Más tarde Violet apareció con el ceño fruncido. Llevaba consigo una cesta de herramientas y la determinación escrita en la frente. La cerca del lado norte se está venciendo, anunció. Sterling, todavía con el pulso acelerado por el contacto anterior, asintió y la siguió. Trabajaron hombro a hombro bajo el sol creciente. Violet no hablaba mucho, pero sus gestos eran firmes. En un momento, ambos sujetaron el mismo poste para fijarlo. Las manos se encontraron en la madera áspera, callo contra callo. Sterling sintió la fuerza de ella, inesperada, y una chispa de respeto mutuo pasó entre los dos. No hubo palabras, pero sí una pausa que se extendió más de lo necesario. «No eres un hombre débil, después de todo», dijo Violet al fin, con un tono que parecía halago disfrazado de crítica. Sterling rió bajo, y esa risa provocó que Violet apretara más los labios, como si quisiera contener algo que no debía mostrarse. Al caer la tarde, los niños correteaban en el patio, inventando juegos con piedras y ramas. Clara enseñaba a Tommy a escribir su nombre en la tierra, y el pequeño lo repetía con entusiasmo. Sterling observó desde el porche, los brazos cruzados, sintiendo cómo aquella escena lo desarmaba por dentro. No era suyo ese cuadro familiar, y sin embargo lo sentía propio. Mercy salió con una bandeja de pan caliente. El olor inundó el aire, atrayendo a los niños. Sterling tomó un trozo y al hacerlo sus dedos rozaron de nuevo los de ella. Esta vez, en lugar de apartarse, Mercy dejó que el contacto durara un segundo más. Mirándolo de frente, los labios curvados en una sonrisa breve y temblorosa. Violet, desde la baranda, lo vio todo. No dijo nada, pero sus ojos grises se endurecieron, no de celos, sino de advertencia. «No confundas las cosas». Sterling sostuvo la mirada, y por primera vez, creyó ver algo más allá del juicio severo. Un destello de vulnerabilidad escondida, un deseo de confiar aunque le pesara. La cena fue tranquila. Conversaciones cortas, risas de los niños, el sonido de cubiertos chocando con platos sencillos. Sterling se descubrió mirando a ambas mujeres alternadamente, la dulzura callada de Mercy, la firmeza contenida de Violet, y pensó, con un nudo en el pecho, que la vida lo estaba arrastrando a un terreno para el que nunca se creyó preparado. Cuando todos se retiraron, Sterling quedó solo en el porche. El cielo nocturno se abría en un mar de estrellas, y el aire frío traía consigo la memoria de muchos caminos solitarios. Pero ahora había algo distinto. Voces femeninas apagadas tras las paredes, risas infantiles resonando aún en su mente, y el recuerdo cálido de manos que lo habían buscado casi sin querer. Se recostó en la silla de madera,
Cerró los ojos y murmuró para sí mismo: si esto es un sueño, que no despierte todavía. El amanecer trajo un silencio denso distinto al de los días anteriores. Sterling lo notó en la forma en que Mercy servía el café con manos más nerviosas de lo habitual, en la mirada vigilante de Violet, que se asomaba a la ventana cada pocos minutos. Algo se avecinaba y llegó en forma de polvo en el horizonte. Dos jinetes se acercaban despacio por la calle principal del pueblo. El alcalde Hutchins y el sheriff Coleman. De nuevo, la visita que todos temían. Sterling se adelantó al porche, las botas resonando firmes sobre la madera. Detrás de él, percibió el roce leve de la falda de Mercy, que se mantenía cerca como si con su sola presencia pudiera darle fuerza. Violet, en cambio, se plantó al otro lado, los brazos cruzados, los ojos acerados listos para cualquier enfrentamiento verbal. Cuando los hombres desmontaron, el aire se volvió más pesado. Hutchins sonrió con esa cortesía envenenada de los políticos, mientras el sheriff dejaba descansar una mano sobre su cartuchera. No amenazante, pero lo bastante visible para recordarle a todos quién llevaba la ley colgada en la cintura. Señor Maddox, dijo el alcalde, alargando las sílabas como si masticara un trozo de carne dura. Venimos a inspeccionar de nuevo. Ya sabe, normas del consejo, moral del pueblo. Sterling respiró hondo. No iba a dejar que lo arrinconara. Aquí no hay nada que inspeccionar que no hayan visto ya, respondió. La casa es respetable. La familia también. Familia. La palabra colgó en el aire como un estandarte. Sterling la había soltado con naturalidad, pero al hacerlo sintió cómo Mercy lo miraba con un brillo emocionado, y cómo Violet, aunque no sonrió, aflojó apenas la dureza de su postura. El alcalde insistió, buscando grietas. Preguntó por los niños, por los registros, por los hombres que decían haber pasado noches en la casa. Sterling contestó todo con calma, sin titubear. Cada respuesta era una tabla más reforzando esa fachada que empezaba a ser realidad. Tommy, escondido tras el marco de la puerta, observaba con ojos grandes. Sterling lo notó, y sin girarse del todo, alargó un brazo hacia atrás. El niño entendió y se aferró a su mano. Esa presión pequeña, confiada, fue más poderosa que cualquier discurso. Cuando Hitchens insinuó que dos mujeres solas no podían manejar un negocio sin caer en conductas indebidas, Sterling sintió que la sangre le hervía. Dio un paso adelante, clavando los ojos en los del alcalde. Lo que es indebido es venir una y otra vez a hostigar a esta casa. Si tienen pruebas, preséntenlas. Si no, márchense. El sheriff tensó la mandíbula, su mano bajando apenas hacia el arma. En ese instante, Violet se adelantó. No dijo nada. Se colocó hombro con hombro junto a Sterling, su cercanía firme como un muro. La tela de su manga rozó la chaqueta de él, y ese contacto accidental, en medio de la tensión, tuvo la fuerza de un pacto silencioso. Hutchins percibió que no lograría quebrarlos. Cerró su cuaderno con un chasquido seco. Muy bien, señor Maddox. Volveremos con documentos, y espero que para entonces la situación esté regularizada. Cuando se alejaron, el silencio fue tan intenso que podía oírse el golpeteo del corazón. Mercy soltó un suspiro tembloroso. Sterling aún sentía la calidez de la mano de Tommy y el roce de Violet en el brazo. Se giró hacia ellas. Mercy le ofreció una taza de café con dedos que apenas disimulaban el temblor. Sus ojos agradecidos decían más que cualquier palabra. Violet, en cambio, lo miraba con una mezcla peligrosa. Respeto, desafío, y algo más que se insinuaba en la profundidad de sus ojos grises. Aquella noche, mientras los niños dormían, los tres adultos se reunieron en el porche. El aire olía a leña y a tierra fresca. El silencio se cargó de pensamientos no dichos. Sterling se reclinó en su silla, con la certeza creciente de que había cruzado un umbral invisible. Ya no era un huésped. Ya no era un hombre de paso. Había tomado partido, y con ello, había elegido también atarse a las dos mujeres que compartían ese techo. En la quietud de la noche, sintió cómo la cercanía de ambas lo rodeaba como un fuego doble, distinto en cada lado,
pero igual de necesaria, y comprendió que su mayor desafío ya no sería enfrentarse al alcalde o al sheriff, sino a sus propios sentimientos, divididos y a la vez enredados en esa extraña familia que apenas comenzaba a forjarse. Los días siguientes trajeron una calma engañosa. El alcalde y el sheriff no volvieron de inmediato, pero el eco de su amenaza pendía sobre la casa como una nube baja. Sterling lo sentía en cada golpe de martillo, en cada bisagra revisada, en cada mirada atenta de Violet hacia el camino de entrada. La rutina se convirtió en un refugio. Por las mañanas, Mercy lo esperaba con café caliente y ese gesto de ternura que parecía colarse entre grietas. A veces, cuando él se inclinaba para arreglar una tabla floja o levantar un saco, ella estaba demasiado cerca. El roce de su falda contra su brazo, el perfume leve de jabón y pan recién horneado, lo distraían más que el cansancio acumulado. No había palabras, pero sí silencios cargados, tan elocuentes que Sterling terminaba bajando la vista para ocultar una sonrisa. Con Violet, en cambio, todo era distinto. Trabajaban juntos en las reparaciones más pesadas: cortar leña, reforzar la cerca, revisar el techo. No había dulzura en sus gestos, sino firmeza. Sin embargo, en medio del esfuerzo compartido, surgían destellos inesperados. Una carcajada breve cuando algo no salía como debía. Una mirada sostenida más tiempo de lo necesario. Un hombro rozando el suyo mientras levantaban una viga. Violet no lo consentía, pero tampoco lo evitaba. Y en esa fricción latía una tensión que lo mantenía alerta. Los niños le daban un sentido que hacía tiempo había perdido. Tommy corría tras él, preguntando sobre caballos salvajes, intentando imitar la manera en que caminaba. Clara, más reservada, lo observaba con desconfianza, pero poco a poco empezaba a dejar escapar alguna risa cuando él respondía con ironía a las correcciones de Violet. Sterling se sorprendía a sí mismo, disfrutando de esas pequeñas victorias. Un niño que confiaba, un adolescente que lo aceptaba, dos mujeres que lo dejaban entrar en su mundo de a poco. Una tarde, mientras arreglaba el establo, Mercy apareció con un cesto de manzanas. Se inclinó para dejarlo en el suelo, y al incorporarse quedó tan cerca que Sterling pudo sentir el calor de su respiración en el cuello. El silencio se hizo espeso. Ella bajó la vista, sonrojada, y él dio un paso atrás para recuperar el aire. Ninguno habló, pero la promesa muda quedó suspendida entre los dos. Esa misma noche en el porche fue Violet quien rompió la quietud. Se sentó en la baranda, con el cabello suelto por primera vez desde que él la conocía. El aire de la llanura le revolvía las hebras cobrizas, suavizando el filo de su figura. Sterling, sorprendido, no pudo evitar mirarla más de lo debido. Ella lo notó. ¿Qué miras?, preguntó, con un brillo desafiante en los ojos. Sterling sostuvo la mirada y sonrió apenas, la fuerza de alguien que no se da por vencido. Por un instante, el silencio los envolvió. Violet bajó la vista y cuando la alzó de nuevo, había en ella un destello distinto, vulnerable, que desapareció tan rápido como había surgido. Esa noche, al retirarse al catre, Sterling se encontró dividido. El calor de la mano de Mercy aún lo acompañaba en la piel. La imagen de Violet, con el cabello suelto bajo las estrellas, lo perseguía en la mente. Dos presencias distintas, dos fuegos diferentes, ambos encendiéndole algo en el pecho que creía apagado. Mientras el sueño lo vencía, pensó en lo que se avecinaba. El alcalde volvería. El sheriff también. Y cuando lo hicieran, ya no habría espacio para duda. Tendría que demostrar, frente al pueblo y frente a sí mismo, que no era un forastero temporal, sino un hombre dispuesto a quedarse. Lo que no sabía era que esa decisión no solo lo ataría a la casa y a sus muros, sino también a los corazones que ya habían empezado a latir en sintonía con el suyo. El regreso del alcalde y del sheriff no se hizo esperar. Una mañana de cielo limpio, el polvo del camino anunció su llegada antes de que los cascos de los caballos retumbaran frente a la casa de huéspedes. Esta vez no venían con excusas menores, traían papeles, sellos y la intención clara de acabar con la tranquilidad recién hallada. Sterling lo recibió en el porche, erguido, con el sombrero bien calado y el pulso firme. Mercy estaba a su lado, el delantal aún húmedo por la colada, sus manos temblando apenas sobre la tela. Violet,
en cambio, se mantenía con los brazos cruzados, la mirada de acero fija en los hombres, como un centinela que no se permite vacilar. «Señor Maddox», empezó Atkins, «el Consejo exige pruebas legales de este arreglo. Sin papeles, esta casa no podrá seguir funcionando como hasta ahora». El sheriff, más callado, dejaba que la amenaza pesara en el aire. Sterling respiró hondo. No podía darles lo que pedían, pero sí podía ofrecer algo más poderoso: convicción. «Esta es mi familia», dijo, con voz grave, clara. «Y mientras yo respire, nadie va a echarlos de su propio hogar». La palabra familia volvió a sonar como martillo sobre... Mercy lo miró de reojo, los ojos húmedos de emoción contenida. Violet, sin dejar de observar al alcalde, dejó escapar apenas un asentimiento, casi imperceptible, pero suficiente para que Sterling sintiera que no estaba solo en esa batalla. La discusión se alargó. Hutchins hablaba de moral, de costumbres, de reglas inventadas para acorralarlos. Sterling respondía con calma, apoyado en cada gesto de las mujeres. En la mano de Mercy, que sin pensarlo se apoyó un instante en su brazo como ancla. En la presencia firme de Violet, hombro con hombro, respirando al mismo ritmo que él. La tensión era tan densa que hasta los niños, escondidos tras la puerta, guardaban silencio absoluto. Finalmente, el alcalde y el sheriff, incapaces de quebrar esa unidad, se marcharon con la promesa de volver. Pero todos supieron que aquella partida de cartas aún no había terminado. Esa tarde, la casa entera respiró con alivio. Clara reía nerviosa, Tommy no soltaba la mano de Sterling, y Mercy servía pan como si quisiera llenar cada hueco de ansiedad con migas tibias. Violet, en cambio, se apartó un poco, saliendo al patio a revisar la cerca. Aunque todos entendían que lo hacía para ocultar la intensidad de lo que había sentido. Al anochecer, los tres adultos se encontraron en el porche. El cielo ardía en tonos naranjas y violetas. Sterling se sentó primero, cansado pero firme. Mercy llegó después, dejando un café junto a él, tan cerca que el roce de su brazo le transmitió un calor íntimo. Violet apareció al final, sin palabras, apoyándose en la baranda. Sus ojos grises lo estudiaban, pero ya no con juicio. Ahora había respeto, e incluso un destello de complicidad. El silencio entre ellos estaba cargado de más que palabras. Sterling sintió que el aire mismo contenía la promesa de un futuro distinto. No un matrimonio como dictaban los libros, no una familia convencional, sino algo forjado a base de elección, esfuerzo y resistencia compartida. Tomó aire, y mientras el viento de la llanura acariciaba el porche, pensó: ya no soy un forastero, soy parte de esto. Mercy bajó la vista con una sonrisa temblorosa. Violet mantuvo la suya fija, firme, como si lo retara a no retractarse jamás. Y Sterling, entre ambas, comprendió que el destino no siempre se escribe en soledad, sino en las manos, las miradas y los silencios que uno elige compartir. Esa noche, mientras las estrellas se encendían sobre la frontera, supo que por fin había encontrado lo que tanto había buscado. No un lugar en el mapa, sino un lugar en el corazón de quienes lo necesitaban, y a quienes, sin darse cuenta, ya pertenecía. Así concluye la historia de Sterling Maddox, un hombre que encontró en lo inesperado un hogar y una segunda oportunidad bajo el sol del desierto. Si disfrutó este relato del viejo oeste, nos ayudaría mucho si deja un me gusta, comparte este video y comenta qué parte le impresionó más. Con solo el gesto de suscribirse, ayudas a esta comunidad a seguir contando más historias de valor, amor y supervivencia en la frontera. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima cabalgata.